Honra bo Señor. Honra Señor ku ofrenda nang for di turloki bo ta posee. Dune é minha parte di bo cosecha. E ora ei bo magazina nang lo llena can y bo bakinan di fangu bia lo llena te bashafo. Proverbio nang capítulo 3 versículo 9 te 10. E promecos ku bota asi ku esen ku generalmente bota recibi tal lo que bota considera más importante y urgente. Ningún gente ta honra un gente ku su pertenencia nang y ku e prome parte de su ingreso nang si e gente aquí nota e persona más importante de su vida. Está extremadamente difícil mantener fiel den el diezmo y ofrenda nang ora no pone Dios como es un promesa. Pese nuestra quiere que actitud aquí ta manifesta nos fe. Ofrenda no está simplemente de una sen para mantener obra de Dios. Dios no te pide diezmo y ofrenda para esen, pero para lo que nanta simboliza. El diezmo ta representa el diezmista. Separar para Dios, pertenecer al Señor, totalmente entregar al altar, ta símbolo de fidelidad y respeto. E ofrenda ta representa el ofrendante, que ta entrega su vida sin reserva para amor y fe na Señor Jesús. El ofrendante que ta entrega paso eta quiere de la palabra que él la escucha. Ahora vos pone bom mes como el propio ofrenda delante de Dios, bota pasa para tin el derecho de recibir lo que es tin. Ta toma duna aquí. El ley ta fija de lo que nun gente por escapa. Es un que ta así bon, ta cosecha es bon. Es un que ta así malo, ta cosecha es malo. Si vos honra a Dios que vos pertenece, vos mangazina nan ta llena con abundancia. Y vos bakinan di fangu awa lo ta llena te bashafo. Tin magazina nan yen ta ser bendiciona económicamente. Tin bakinan di fangu awa yen di bien ta representa alegría na abundancia y verdadero. Es aquí solamente el verdadero manifestación de fe ta capaz de conquistar. Un vida de prosperidad y alegría con ningún problema ta capaz de quitar. Es promesa de ayunan de Dios.